Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Estados Unidos preocupado por la idea de cancelar residencia a palestinos de Jerusalén Este. Nuevo cohete desde Gaza y respuesta aérea israelí, ambas sin víctimas. Hanan Asraoui, de la OLP, critica las nuevas medidas de vigilancia en la explanada de las mezquitas y el Papa Francisco recibe a los líderes judíos con ocasión del 50 aniversario de Nostra Aetate. Son los titulares, las noticias que trataremos hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, con la agenda cultural, ya lo saben. Pero empezamos hablando del gobierno de Estados Unidos, que ha afirmado este lunes que sería una preocupación si Israel cancelara los permisos de residencia a 80.000 palestinos residentes en Jerusalén Este, tal y como ha planteado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien presentó esta posibilidad durante un encuentro con su gabinete hace cerca de 2 semanas, resaltando que allí no hay ley, no se aplica la legislación. En la zona indicada se encuentran el campamento de refugiados de Shuafat y el barrio de Kafr Akab. Medios israelíes han indicado que desde entonces no se ha vuelto a tratar el asunto. Bueno, esto es como tantas cosas que se dicen y que luego no llegan a ningún puerto y para las cuales de pronto el gobierno de Estados Unidos se acuerda de reaccionar 2 semanas después. Entonces, hoy en día ha aparecido esta noticia: Netanyahu quiere quitar la residencia a 80.000 palestinos. Bueno, digamos que esto se planteó cuando la ola de violencia estaba en su pico máximo. Recuerdas que también hubo gente que la policía había planteado cerrar barrios y después él mismo, Netanyahu, frenó la construcción de ese muro dentro de Jerusalén. Así que estas medidas no se van a aplicar, simplemente se estaban barajando distintas posibilidades, pensando a ver qué se puede hacer, porque realmente hay zonas, por no decir barrios, pero zonas al menos dentro de lo que es la ciudad, dentro de lo que es el distrito municipal de Jerusalén, que abarca no solamente los barrios del centro, sino también muy periféricos, incluido Shuafat, que es un campamento de refugiados, que está en una parte bajo administración, digamos, del ayuntamiento de la ciudad, y es un campamento muy conflictivo desde siempre. Ha sido un nido de terroristas de la OLP, de Hamas, de Yihad Islámica, de absolutamente todas las tendencias han pasado por ahí, y también el barrio de Kafr Akab, del cual han salido muchos de los terroristas que han cometido atentados en el resto de la ciudad, en Jerusalén. Pero como digo, esto se publica ahora, cuando la cosa está tranquila. Se supone que las medidas que se han tomado hasta ahora están teniendo efecto, y supongo que también lo que hablamos ayer, este encuentro que tuvo John Kerry con el rey jordano, con Netanyahu, y que también estuvo metido en el asunto de alguna manera también el presidente palestino, sobre la vigilancia desde dirigibles en la zona de la explanada de las mezquitas. El lunes, un grupo afiliado a Daesh disparó un cohete desde la Franja de Gaza a territorio israelí, impactando en una zona descampada de Sha'ara Negev, sin provocar daños humanos. En respuesta, horas después, la aviación militar israelí bombardeó 2 objetivos en Gaza, también sin causar víctimas. El primero contra una torre de comunicaciones inalámbricas en el este del campo de refugiados de El Bureij, en el centro de Gaza, y el segundo, el antiguo emplazamiento del aeropuerto de Gaza, al este de Rafah. El ejército israelí exige a Hamas que refuerce su control o deberá afrontar las consecuencias. Desde comienzos de año, 18 cohetes han sido disparados desde Gaza contra el territorio israelí, vulnerando el acuerdo de alto el fuego alcanzado en agosto de 2014. Claro, es que parece como que el alto el fuego es una medida de dieta, de restricción. En vez de tirar 100 cohetes al mes, pues se pueden tirar 2 o 3 cohetes al mes. Y tampoco es eso, o sea, estamos hablando de que o hay alto el fuego o no hay alto el fuego. Y cuando no hay alto el fuego, pues hay respuesta, y que no se va a permitir absolutamente nada. Claro que los de Hamas dicen, bueno, no hemos sido nosotros, ha sido un grupo de esto. Pero vamos a ver, Hamas tiene el control absoluto y total de la población de la Franja de Gaza.
han machacado y torturado y matado a todo opositor político y cualquiera que hiciese mínimamente sombra. Y no solamente que tiene grupos que disparan desde ahí, sino que disparan cohetes. Ahora, ¿de dónde salen los cohetes esos? O sea que jamás, si no está directamente, oficialmente metido en este asunto, pues está indirectamente metido a través de algunos de sus militantes, alguien que maneja que tiene la llave de los almacenes de cohetes, porque si encima dicen que con la guerra se destruyó casi todo el arsenal, que no tiene nada, pues mira tú por dónde, gente que no son del gobierno tienen 18 cohetes para disparar. Entonces, o jamás se pone las pilas para controlar lo que pasa dentro de su propio territorio, o Israel va a actuar, porque si jamás no se ve con fuerzas incluso para superar a esta oposición interna, que es en definitiva la que está identificada con Daesh, con Estado Islámico, pues Israel va a actuar de forma incluso más contundente, porque ya sabemos cómo se la gasta Daesh, que ni siquiera como jamás van a secuestrar un soldado israelí, sino que simplemente van a empezar a degollar gente a la mínima ocasión que tengan, y eso no lo va a permitir el ejército de Israel. La responsable del Departamento de Cultura e Información de la OLP, Hanan Ashrawi, criticó la próxima colocación de cámaras de vigilancia en la explanada de las mezquitas en virtud de un pacto alcanzado entre Jordania e Israel que consideró una violación del statu quo, ya que permite a Israel ejercitar el control de la seguridad, y pronosticó que Israel, como ha hecho de forma repetida, lo empleará contra los palestinos y no contra los colonos judíos o funcionarios israelíes. Bueno, vamos a separar esta noticia en varios componentes. Primero, ¿quién es Hanan Ashrawi? Pues es una palestina, una política, una mujer palestina, y para llegar como mujer palestina árabe a esas posiciones políticas, primero hay que ser no musulmana. Entonces ella está muy preocupada de la explanada de las mezquitas, siendo no musulmana. Eso es cosa que llama la atención. Segundo, ha estado implicada en denuncias internacionales de corrupción bancaria con el tema de la financiación de la Autoridad Palestina. Y tercero, que lo que denuncia Hanan Ashrawi es que Israel quiere ejercitar el control de la seguridad. Mira tú por dónde. Pues sí, claro que sí. Israel necesita ejercitar el control de la seguridad, pero no solamente Israel, sino que fíjese qué casualidad, señora Ashrawi, que Jordania aceptó enseguida como responsable de esos lugares sagrados esa propuesta, le pareció la más indicada, y el control de la seguridad de la explanada de las mezquitas, lo que vayan a ver esas cámaras que no van a estar puestas en pilares dentro del recinto. Nadie va a poner cables porque esos cables se cortan y las cámaras se pintan y se destruyan. Va a haber un dirigible por encima, porque aunque la explanada de las mezquitas sea administrado e intocable para los judíos, el espacio aéreo israelí es de los israelíes. Y desde ese dirigible, pues las cámaras... Lo que vean las cámaras va a ser lo mismo que van a ver los israelíes y los jordanos. O sea, aquí no puede haber manipulación, porque la imagen va a llegar, la señal va a llegar, la misma señal, tanto a los jordanos, que van a estar actuando ahí en nombre del Waqf, de la autoridad, digamos, que controla, la autoridad religiosa que controla estos lugares santos, como a los israelíes. Y entonces vamos a ver ¿por qué tienen tanto miedo de que haya un control aéreo que determine a ver qué es lo que pasa? ¿Quién empieza las algaradas? ¿Por dónde se organizan? ¿Cómo suceden los hechos en realidad? ¿No? Porque a veces hay muchas situaciones, ya lo hemos visto también con las guerras, que hoy en día prácticamente todos los proyectiles llevan una cámara en su punta y emiten exactamente en lo que impactaron, y es mucho más difícil negarse a las evidencias cuando son tan claras. Como comentábamos ayer, eso no quiere decir que la prensa internacional, teniendo todos los elementos en la cara
y viendo con los dos ojos exactamente qué es lo que pase, que sean capaces de ver con sinceridad y con dignidad, ver exactamente qué es lo que pasa, quién inicia y quién propaga una violencia que no es una violencia en respuesta a nada más que a una intoxicación ideológica. Y de eso hemos hablado, seguiremos hablando y esperemos que algún día podamos dedicarnos a hablar de otras cosas. Con ocasión del 50 aniversario de la firma de la Declaración Nostra Aetate, el Papa Francisco recibirá en una audiencia privada en la residencia de Santa Marta a Ronald Lauder, el presidente del Congreso Judío Mundial, así como al presidente de la Junta Directiva y la tesorera de la organización, David Rothschild y Chela Safra, y al presidente del Congreso Judío Latinoamericano, Jack Terpins, y su director ejecutivo, Claudio Eppelman, quien señaló que la comunidad judía siente admiración y aprecio por Francisco incluso antes de que fuera nombrado papa. Cuando Francisco era cardenal, aún en la Argentina, observamos su preocupación por los pobres y la humanidad en general. Las acciones que desarrollamos en conjunto continuaron fortaleciendo nuestra admiración por el papa y demostraron que íbamos a tener un diálogo abierto. Poco antes de que se lleve a cabo el encuentro, se encontrarán en Roma 150 delegados de las comunidades judías del mundo con el objetivo de debatir la situación de los judíos en el mundo, las tensiones con Medio Oriente, la crisis de refugiados y la amenaza iraní, entre otros temas. Bueno, era obligado, yo creo que por el protocolo, que 50 años después de la firma de la Declaración Nostra Aetate, este papa o cualquier papa recibiera a alguna delegación judía. Pero en este caso, como bien señala Claudio Eppelman, es un papa que realmente transmite esa sensación de que siempre ha estado cerca de la sensibilidad judía y quizás más en consonancia con los motivos iniciales que tuvo el Papa Juan XXIII para incluir esta declaración en el Concilio Vaticano II que estaba preparando, aunque finalmente no pudo presenciarlo porque murió antes. Justamente la consonancia de Francisco con Juan XXIII es mayor y más cercana a los judíos que la que fueron los otros papas, que también tuvieron sus acercamientos, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo I, que no tuvo tiempo, bueno, Juan Pablo II y Benedicto XVI, que bueno, fue un poquito más distante la situación, pero bueno, hay realmente puestas esperanzas en que las buenas palabras y las intenciones que se vertieron hace 50 años se transformen en algo más palpable, más allá de las palabras. Así que bueno, veremos qué da de sí, porque si bien en Vaticano hay este espíritu, no siempre los obispos en cada uno de los países actúan de acuerdo a este espíritu. Y eso es lo que nos gustaría, que también España se empapara, la Conferencia Episcopal Española, que bueno, también va a ser un acto sobre Nostra Aetate, pero con, digamos, transmitiendo bastante menos entusiasmo y emoción que la que puede transmitir el propio Papa. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Bueno, Raquel, noticias culturales. A ver, cuéntame, ¿qué tienes ahí? Hola, Jordi. Pues empezamos con una buenísima, porque próximamente se va a iniciar la 3ª edición del Club de Lecturas sobre el Holocausto. Ya saben, este club virtual en el que hemos estado participando desde el principio de las 2 primeras ediciones. Ha sido un honor para Radio Sefarad que sus promotores, sus organizadores, Javier Quevedo y Javier Fernández nos hayan permitido acompañarles en estas lecturas sobre el Holocausto, que convocan a gente muy diferente, muy variada, que también han estado aquí en Radio Sefarad. Ya saben nuestros oyentes habituales que traíamos pues uno de todos los libros
que han ido suscitando el interés de este club y los comentábamos con uno de los participantes o con Javier Fernández o con Javier Quevedo. Bueno, pues comienza la tercera edición, se abrirá el plazo de inscripción la semana que viene y estará abierto hasta el 20 de noviembre, o sea que tienen tiempo. Ya saben que las plazas están muy cotizadas, que hay mucha gente que se quiere apuntar y que se queda fuera porque son reducidas y bueno, desde aquí les animamos a informarse más. Les ponemos un link hacia estos programas que hemos tenido en Radio Sefarad dedicados a este club y a anotarse en una aventura que les aproximará a esos libros imprescindibles en la literatura holocaustica. ¿Y tenemos títulos o todavía no han decidido? Todavía no tenemos títulos, ni sabemos aún si habrá nuevas incorporaciones a los libros que ya hemos tratado. Pero bueno, son libros que a mí me da mucha envidia la gente, Jordi, que no ha leído libros que a mí me parecen maravillosos y bueno, que tiene la oportunidad de hacerlo por primera vez, ¿no? Así que no sabemos si en esta tercera edición Radio Sefarad se ocupará de nuevos títulos o serán títulos que ya han sido protagonistas en las dos ediciones anteriores. Bueno, pues tenemos que hablar tanto con Javier Quevedo como con Javier Fernández. Desde aquí les felicitamos y bueno, les deseamos suerte porque les van a empezar a llover solicitudes de inscripción. Pues nada, fantástico, mucha suerte, amigos. Y seguimos hablando de libros, de alguna manera, Seguimos ¿no? hablando de libros, muy bien, Jordi. Sí, es que me enseñaron a leer y no se me ha olvidado todavía. Porque Libros del Asteroide publica un bestseller de los 70. ¿Cuál? Sheila Levin está muerta y vive en Nueva York, de Gail Parent. Bueno, es una... Por el título parece una comedia, ¿no? Es una novela súper divertidísima sobre la vida de las jóvenes solteras en la gran ciudad. Y bueno, es un poco el antecedente a, no sé, a series como Girls o Sexo en Nueva York, ¿no? Pionera, porque tiene sus años ya, ¿eh? Sí, se publicó en 1971 y el New York Times celebró su mezcla de observación pragmática y gags de una línea. Y hay muchos que lo consideran como la alternativa femenina al Alexander Portnoy de Philip Roth o a las primeras comedias de Woody Allen. Ahí es nada. Bueno, es un libro que estamos deseando leer. Hablaremos de él en un próximo marcapáginas, desde luego, pero les contamos que es pues quizá la más divertida nota de suicidio que jamás se ha escrito. Cuenta la historia de una joven treintañera de origen judío, Sheila Levin, que ha fracasado en lo único que realmente importaba a sus padres, que se casara y formara una familia. Así que Sheila decide suicidarse, pero antes quiere dejar por escrito todas y cada una de las razones que la han llevado hasta ese extremo, desde el descubrimiento de que la han estado engañando sobre las calorías que contiene un batido, hasta el hecho de que su hermana pequeña se haya casado antes que ella. Bueno, es una sátira extravagante. Tiene tanto que escribir que nunca llega a suicidarse, ¿no? Tenemos que leerlo. Lo que sí les podemos contar es que Gail Parent, su autora, ha sido guionista de series de televisión tan famosas como Las Chicas de Oro, Muñecas o el show de Carol Burnett, que yo era muy pequeña, pero algo he visto, en reposiciones. Seguro que muchos de ustedes sí que han disfrutado de este show. Sheila Levin está muerta y vive en Nueva York. Es su primer y único libro hasta la fecha. Y sale a la venta el 2 de noviembre. Así que corran a sus librerías para disfrutar de esta lectura o esperen a que podamos emitir el marcapáginas dedicado a este libro que promete ser divertidísimo, Jordi. Y editado en español por primera vez, por lo que veo, sí, ¿no? Sí, por Libros del Asteroide. Fíjate, pues sí que han pasado años. Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que se llama un rescate, ¿no? Yo creo que esto a los editores les encanta, ¿no? Sí. Es decir, este título, si es genial, nadie lo ha visto, nadie lo ha leído. Pues nada, sí, oye, además, chicos, yo qué sé, es un respiro poder reírte, ¿no? Sí, hay muchos libros de los que traemos aquí son fuertes y otro contenido. Desde luego que sí. Bueno, pues nada, estupendo. ¿Y con qué acabamos? Pues hoy todos son buenas noticias, claro Jordi, sí, porque tenemos Genial. un nuevo hallazgo arqueológico en Israel. ¡Wow! Bueno, ya les hablamos de este hallazgo hace 2 años, de un extraño mosaico en el suelo que se remontaba a la época bizantina. Bueno, la pieza no estaba en buen estado, lo que ha precisado un largo periodo de restauración. Ha merecido la pena
porque ahora puede verse en todo su extraño esplendor. Jordi, ¿por qué decimos lo de extraño? Luego se lo explicamos. Ahora les comentamos que tiene unas medidas de 3,5 metros por 3 metros y medio y que en su origen era parte del suelo de una iglesia que ya no existe. Se puede ver en este mosaico una representación de lo que podría ser el mapa de una ciudad de algún lugar de Egipto, con sus calles y edificios, siendo uno de los mosaicos más extraños de todos cuantos se han descubierto hasta ahora en Israel. Pero no solo, en este país, sino casi en cualquiera. Como han declarado la Autoridad de Antigüedades de Israel, es un mosaico verdaderamente único, dado que la apariencia que tiene es algo verdaderamente extraño. Como les decimos, el mapa de una ciudad parece que se trata de del asentamiento de Chortaso, ubicado en Egipto, y uno de los puntos que más llama la atención es que, según la tradición cristiana, se dice que el poeta hebreo Habacuc fue enterrado en esta localidad y que este mosaico de 1500 años de antigüedad, según diferentes estimaciones, podría hacer una clara referencia al origen de la congregación de la Iglesia. Representa como una calle principal guarnicionada con columnas y parece ser eso lo que les decimos, un mapa antiguo. Además, el artista o los artistas que confeccionaron este mosaico invirtieron muchísimo tiempo y sobre todo dinero, porque las materias primas con las que está hecho, las teselas, son de una extraordinaria calidad, las mejores que se hayan descubierto nunca en Israel. Y por eso no queda mucho. Obviamente hubo mucha rapiña, ¿no? Eso es típico en el arte también, que se lleven los trozos más valiosos. Pues sí, es extraño, la verdad, porque normalmente precioso. Estos mosaicos representan deidades o motivos simplemente vegetales o animales, sí. Incluso podría ser geométrico, pero como dice Raquel, es muy extraño, parece un mapa, sí. No es nada habitual eso a la hora de representar, además en una tesel, en un mosaico que estaba en el suelo, ¿no? De una iglesia, sí. Bueno, quién sabe, empieza el turno de las interpretaciones. Pues nada, Raquel, interpretémonos mañana de nuevo aquí en Radio Sefarad. Por supuesto, será un placer, la actualidad. Jordi. Y nada, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, hasta mañana.